Incluso cuando cada vez nos cueste más trabajo entender el delirante mundo en el que vivimos, nunca podemos perder la capacidad de asombro, porque es la manera más clara de saber que la Matrix no nos ha terminado por engullir. No estoy seguro de que haya sido la última, pero sí definitivamente la primera vez en la que he visto un multimillonario viajar en su jet privado para entregarse a la justicia de su país. Y además, esa misma persona es un expresidente de los Estados Unidos y también el tipo más conocido del planeta. Y tampoco hay que pasar por alto que es el favorito para ganar de nuevo la elección presidencial americana el año que viene. En menos de 2 meses, distintas instancias locales y federales de aquel país han presentado un centenar de cargos en contra de Donald Trump en 4 jurisdicciones distintas de los Estados Unidos. Los cargos que se le imputan son tan variados como la bolsa azul de paquetazo y van desde el fraude fiscal, pero también escalan hasta la conspiración para revertir la elección presidencial de los Estados Unidos. En total, Trump enfrenta 94 diferentes cargos por 4 casos criminales que, de ser encontrado culpable en todos ellos, podría terminar sentenciado a pasar 2 siglos en la cárcel. Si resulta que Trump no es primo de Matusalén y es finalmente absuelto de todos los cargos, entonces se dirigiría directo y sin escalas a un segundo mandato como presidente de la todavía nación más poderosa del mundo, pero cuya hegemonía claramente pende de un hilo cada vez más delgado. Y es muy probable que el resultado de la confrontación judicial para colocar al líder político opositor más importante tras las rejas termine con mucho más que el título de la nación líder del mundo libre. Resulta que la inclinación mediática de sacar de contexto o de proporción o de plano mentir abiertamente sobre lo que el hombre naranja hizo y dijo no terminó con su mandato. Así que expliquemos brevemente los 4 casos distintos que el Estado americano ha presentado en contra de Donald J. Trump. El primer caso es federal y está relacionado con los acontecimientos que tuvieron lugar a las afueras y dentro del Capitolio aquel 6 de enero de 2021 y cuya narrativa oficial ha consagrado como un intento de insurrección en contra del gobierno de los Estados Unidos, cuando en realidad fue poco más que un allanamiento y un disturbio del edificio, en donde hoy se sabe que fue alentado por agentes infiltrados de las agencias federales de inteligencia. Hasta el día de hoy se ha perpetrado la mentira de que 4 oficiales en funciones aquel día perdieron la vida, cuando esto es flagrantemente falso. El segundo caso federal en contra de Donald Trump es sobre la supuesta retención que hizo de documentos clasificados. El Donald ha sido acusado de retener documentos clasificados incluso después de haber dejado la oficina oval, algo que es un secreto a voces, pero que todos los presidentes anteriores han hecho, incluido el actual, Joe Biden, que ha admitido haber hecho exactamente lo mismo, conservando documentos privilegiados del Comité de Inteligencia del Senado que recibió cuando fue vicepresidente del entonces presidente Barack Obama. El tercer caso criminal ha sido presentado por el fiscal de distrito de Brooklyn, Alvin Bragg, que se presentó a su elección con la promesa política de encarcelar a Trump. Para poder presentar dichos cargos, tuvo que pasar por alto el estatuto de limitaciones, pues la mayoría de los delitos relacionados con fraude corporativo y fiscal de los que el expresidente es acusado ya han fenecido en el estado de Nueva York. Y finalmente, el último intento del régimen para poder encarcelar a su principal opositor ha llegado en el estado de Georgia. Aquí es acusado de intentar subvertir las elecciones presidenciales en las que Joe Biden resultó electo en 2021 y que para Trump resultaron ilegítimas. Y aquí es donde finalmente se ha producido lo que nunca antes se había visto:
el retrato criminal de un presidente de los Estados Unidos. Este es el último recurso para detener el ascenso meteórico de Trump, que a la fecha cabalga sin rival posible hacia una segunda estadía en la Casa Blanca, ante un presidente ocupando la silla en un estado completamente senil, un país que se dirige sin freno a una segunda recesión en menos de 4 años y un ascenso meteórico en la inflación, el crimen y la adicción de las drogas. Pero ¿qué hay detrás de los cargos relacionados en contra de Donald Trump? Que es acusado esencialmente de haber conspirado para dar un golpe de estado y permanecer en el cargo de presidente. ¿Por qué han esperado un año antes de una nueva elección para presentar simultáneamente 4 casos judiciales en su contra? ¿Qué podría suceder si no logran ponerlo tras las rejas? Y peor, ¿qué pasaría si lo logran? ¿Es este el final de Donald Trump o el final de los Estados Unidos de América? Quédate para conocer absolutamente todo lo que nadie más te ha contado sobre la persecución judicial de Trump. Suscríbete al podcast en Spotify, YouTube y Apple y activa notificaciones y aprovecha para dejar un pulgar arriba a este episodio. Esto es Esclavitud. Permíteme robarte 30 segundos antes de continuar con el capítulo. Antes que nada, gracias por escuchar Esclavitud semana con semana. Pero todo el contenido que te gusta y que compartes está hecho con las mejores intenciones. Pero nadie vive de eso. Es por eso que te invito a trabajar juntos. Esclavitud es una agencia de creación de contenido digital y posicionamiento web, quizá pequeña en tamaño, pero inmensamente llena de talento y aprecio por conseguir, junto con nuestros clientes, metas cada vez más altas. Creemos que tu profesión o tu negocio dice todo sobre lo que eres, piensas y sientes. Y ¿por qué no comunicarlo con la experiencia de gente que es, piensa y siente como tú? Visita el enlace en la descripción para conocer todo lo que podemos hacer para colocarte delante del 99% de tu competencia. Si además quieres promover tu profesión, tu negocio o tu contenido entre cientos de miles de personas con las mismas emociones, Esclavitud es el mejor lugar para hacerlo. Nuestro contenido tiene un muy profundo compromiso con su audiencia y decenas de miles de seguidores, miles de reacciones y lectores a diario. Pero si simplemente disfrutas de nuestro contenido, si escuchas el podcast semanalmente y quieres que continuemos contando lo que oculta el algoritmo, puedes entonces considerar hacer una donación, la cantidad que tú crees que vale el esfuerzo semanal de realizar Esclavitud. Todo lo anterior lo puedes encontrar en el primer enlace en la descripción. Tu respaldo significa mucho, muchísimo para seguir creando. Muchas gracias y ahora de vuelta al episodio. Muy bien. Donald Trump ha sido puesto en arresto por unos minutos antes de que pagara la fianza que lo puesto en libertad condicional. No en libertad condicional, pero sí libertad bajo fianza, que es que básicamente ha pagado una cantidad de $200,000 o $20,000, no recuerdo exactamente la cantidad, pero es una cantidad ridícula si se toma en consideración 2 cosas: quién es el tipo y 2, el delito que le están imputando, que es ni más ni menos que no es el de alta traición, pero es nada más la idea de que ha promovido el derrocamiento del gobierno legítimo de los Estados Unidos. Y por eso el sistema judicial que lo está procesando ha dicho que
con $20,000 o $200,000, al final de cuentas, que son $200,000 para el tipo, para un billonario y para una persona completamente conocida que en cuestión de segundos puede recaudarlo en función a sus por donaciones políticas o de personas que lo siguen. Y lo impresionante del caso es que esto deja en claro las verdaderas intenciones de la gente que lo ha llevado a juicio, ¿no? Porque si a ti te acusan de alta traición a la patria, o si te acusan del delito, el peor de los delitos en la perspectiva del gobierno, que es ni más ni menos que el derrocamiento de las instituciones, uno supondría que es muy difícil que alguien de esa calibre de peligrosidad el gobierno considerara que no es un riesgo que se fugue, ¿no? Y al final de cuentas esto deja bien en claro de qué va el asunto, ¿no? Donald Trump está enfrentando 4 distintos procesos judiciales que, como comentaba, esto lo puede poner tras las rejas, un periodo de hasta 200 años de sentencias acumuladas, ¿no? 94 diferentes cargos. De estos 94, aproximadamente el caso judicial más importante, del cual seguramente se están fiando completamente las personas que lo quieren llevar a juicio, es el caso en Georgia, en donde pues es donde tienen no sabría decir si la evidencia más sólida, pero es donde pueden tejer a través de cuestiones legaloides un caso mucho más sólido que en el resto de los casos, como ya he dicho, ¿no? El de los documentos clasificados es una burla, porque el propio presidente en funciones ha admitido que ha hecho exactamente lo mismo. Joe Biden lo aceptó, que tenía una serie de documentos apilados, ni más ni menos que en su garage. Cuando fue vicepresidente, él los tomó, él los resguardó y simplemente nadie se los exigió de vuelta. Entonces está claro que es una de esas reglas de la política en la que no ha aplicado el sentido común de voltear para otro lado, porque mientras a uno es perseguido por un delito, por lo que unos consideran que es un delito y aparentemente a la letra, bajo el criterio legal estrictamente de puño y letra de cómo está escrita la ley, sí, esto es un delito, pero es un delito que todos los demás presidentes han perpetrado. Y como ya sabemos, el único que está enfrentando esos cargos es Donald Trump. El otro cargo en Nueva York es básicamente es otra pantomima en la que la gente que ha presentado los cargos, pues él asume que el estatuto de limitaciones del tiempo en el que puede ser perseguida una persona por ese delito ya ha vencido, y por lo tanto han pasado por alto esto y probablemente el sistema judicial ni siquiera admita los cargos, o sea fácilmente derribable el argumento de que se pueda perseguir esto como un delito cuando ya han vencido, ya no se puede presentar, ya no se puede perseguir. Y por último, lo sucedido con el Capitolio, que insisto, hay evidencia abundante de que Trump en ese momento estaba hablando y de que no tenía ninguna especie de conexión con lo que sucedía en el Capitolio. Se sabe porque está grabado y se puede consultar incluso en YouTube, porque incluso es de esos videos en los que no se ha oscurecido, no se puede oscurecer lo que es evidente de que Trump lo que quería es que la gente protestara, pero en ningún momento un llamamiento para que no hubo un llamamiento de su parte para que la gente que se había congregado ahí
utilizara alguna especie de recurso violento para entrar o hacer tal o cual cuestión. Entonces es otra cosa en la que han tenido que rebuscar, ¿no? Muchísimo. El caso de Georgia, del estado de Georgia, es el que aparentemente es el que más sólido está. No por una cuestión de que tenga mucha evidencia de que haya cometido un delito, sino que es donde pueden entretejer incluso el relato jurídico de que hubo una conspiración del parte de Trump para revertir los resultados. Y leyendo, porque además soy un poco un friki de este tipo de cosas, de cómo funciona la democracia en los Estados Unidos, es creo que la única democracia que alguna vez ha funcionado y se termina por tener una consecuencia, digamos, y se termina por colapsar. La democracia americana habrá sido la única que alguna vez haya funcionado medianamente, ¿no? Entonces, entiendo que esta cuestión en la que es acusado Trump de haber querido subvertir el resultado de la elección en el estado de Georgia, porque Estados Unidos no es un sistema en el que haya una elección presidencial. Lo que hay en realidad es 50 elecciones simultáneas por el mismo cargo, que no es lo mismo. Recordemos que el sistema americano no está basado en la de una persona un voto, sino que está cooptada por la idea de los votos electorales, que es un número fijo que se otorga a un estado en específico, y la persona que obtiene más votos en ese estado es el que suma todos los votos electorales de ese estado en particular. Es lo que se conoce como el colegio electoral. Entonces, la idea de la gente que ha llevado a Trump a los tribunales es que Trump lo que ha querido hacer es, a través de influencia política y además de presionar a los contadores de votos a devolver las boletas en los condados en los que había considerado que habían irregularidades para que se volvieran a contar. Algo por el estilo, hasta donde he entendido la cuestión. Y luego también se sabe que Donald Trump quiso presionar a su vicepresidente, que es el presidente del Senado, que es el presidente del poder legislativo en Estados Unidos, de convencerlo para que devolviera también todos los votos de todos los colegios electorales con la intención de que sean recontados en los estados. Algo que los demócratas ya habían hecho anteriormente y de que no hay un precedente jurídico muy claro, pero de que sí había un precedente histórico que señala que se podía hacer. En fin, es de este tipo de cuestiones históricas y debates jurídicos que, bueno, yo abogado no soy, la verdad es que es muy confuso, pero es así como funcionan las cosas en Estados Unidos. No hay mucha claridad con respecto a lo que se tiene que hacer en ciertas circunstancias, porque, insisto, no es una elección presidencial, son 50 elecciones por el mismo cargo. Y hay algunas cuestiones que pueden variar por estado, pueden variar en función al estado. En fin, punto y aparte de la cuestión estrictamente legal. Nunca en la historia de los Estados Unidos había habido una movida para que el gobierno en funciones llevara al opositor más fuerte del gobierno tras las rejas. Eso nunca había habido. Y si me estás escuchando en cualquier parte de Latinoamérica, eso es muy común en nuestro continente. Y es algo que ha pasado en casi prácticamente todos los países, ¿no? Del continente del continente hispanoamericano y en muchas otras partes del mundo en donde la democracia es nada más es un título que se le cuelga al país en cuestión, y la realidad es que lo que hay es tiranía, ¿no? Y
Esto es muy común en Rusia, en China, en otros países, pero en Estados Unidos no. Esto no había habido en Estados Unidos. No había habido una movida en la que se pusiera en riesgo la posibilidad de que un político fuera a dar tras las rejas por una cuestión estrictamente política. Y esto da para muchísimo análisis de en dónde estamos parados en función a lo que se ha convertido la democracia en los países. Aquí en la esclavitud muchas veces hemos hablado de cómo en los países occidentales, en los países en vías del desarrollo, pero sobre todo en los países del llamado primer mundo, han avanzado una serie de ideas totalitarias de corte ideológico en la que se promueve la idea de que la libertad de expresión no es un bien absoluto, sino que está cooptada por los sentimientos de personas que se pueden ofender, y precisamente por eso es preferible no tener libertad de expresión, sino en última instancia confiar en los políticos para que nos digan qué es lo que podemos expresar para evitar el riesgo de ir a la cárcel. Y cuando lo digo, me estoy refiriendo por supuesto a la ideología de género, a los movimientos de identidades y todas estas movidas totalitarias que tienen, por ejemplo, y ya hablaremos de eso en capítulos posteriores, Jordan Peterson, que ha informado que ya va a empezar su reeducación ideológica por parte del gobierno de su país, que el gobierno canadiense, que le ha obligado a tomar una serie de cursos en unos supuestos expertos que le han dicho que no puede decir ciertas cosas del gobierno de Canadá porque eso queda mal y que eso es malas relaciones públicas, y precisamente por eso lo van a reeducar para que ellos le digan qué es lo que tiene que decir, con el pretexto de que es más bien una cuestión de formas, ¿no? Cuando sabemos que no es una cuestión de forma, es una cuestión de fondo. Al final de cuentas, si te pueden decir cuáles son las palabras que tienes que usar, no te están diciendo qué palabras están disponibles, te están diciendo qué conceptos son admitibles que tú pienses. Es una diferencia radical. Y eso es lo que estamos padeciendo en todo este hemisferio. En mi país, por ejemplo, es casi imposible decir algo en contra de alguien que tiene una identidad, una percepción de su identidad alterada, porque eso implica que alguien en estos órganos de no discriminación o de inclusión, que se saben disfrazar muy bien, pero son órganos totalitarios, alguien puede venir fácilmente y decirte, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo es discriminación, y si no paras puedes terminar o bien multado, o bien en un proceso judicial, o bien amonestado por las comisiones de derechos humanos, tiene muchísimas consecuencias decir algo en contra de las personas que tienen una alteración sobre su identidad. Eso es por poner un ejemplo, ¿no? Y luego, creo que lo comentaba en el último capítulo, el propio órgano electoral ya es capaz de ir con cualquier ciudadano a decirle, te podemos sancionar a ti, incluso cuando no tienes ninguna participación política, te podemos sancionar si criticas a una mujer en la política por su apariencia física o por lo que sea. Entonces, todos estos organismos de control ideológico en Occidente han tenido un éxito monumental para cierto tipo de personas que lo que buscan es cooptar el poder político y hacerse de él. En Estados Unidos es 3/4 de lo mismo, y no solo eso, yo creo que es el país que más aceleradamente ha promovido este tipo de ideas ideológicas, pero que finalmente han encumbrado a una clase burocrática que no es electa a través de mecanismos democráticos, que no es puesta a la disposición
de esos mecanismos democráticos y por lo tanto son una especie de gobierno dentro del gobierno. De gobierno dentro del gobierno, que es la idea de que existe un Estado profundo que mueve los hilos y que quiere convencer a la clase que sí tiene que ir a filtrarse a través de las elecciones, a tener una visión cooptada, es decir, a tener una serie de ideas bien filtradas que son las únicas que son admitibles. La última consecuencia de este acaparamiento de poder por parte de personas que tienen una visión completamente cooptada de la realidad es lo que está sucediendo con Donald Trump. Es así de simple. Y miren ustedes, yo no voy a tratar de convencerles de que Donald Trump es una excelente persona, de que ha sido el mejor presidente de los Estados Unidos. No lo voy a hacer. Es algo que incluso yo no creo. No creo que sea una excelente persona y que tampoco haya sido un gran presidente. Lo que siempre me ha llamado la atención de Trump es una serie de cuestiones que a lo mejor no tienen mucho que ver con su oferta política y que sí tienen que ver mucho con su personalidad, que es un tipo que habla sin absolutamente ninguna especie de filtro y que es completamente genuino y que hizo volar por los aires la corrección política durante 4 años. Bueno, durante 6 o 7 años en los que primero fue aspirante a presidente, luego candidato, arrasó con su partido, es decir, lo destruyó para poder hacerse de él, y luego fue presidente con cosas buenas y con cosas muy malas. Insisto, no voy a tratar de convencerte de eso. De lo que sí voy a tratar de convencerte es de ver cómo esto es peligroso independientemente de lo que pienses. ¿A qué voy con esto? Supongamos que la gente que llega al poder en tu país, en donde sea que estés escuchando esto, tiene una visión similar a lo que está sucediendo en Estados Unidos, en la que básicamente ya muy explícitamente están diciendo: no nos importan las implicaciones que tiene tratar de meter a la cárcel al líder político más importante en la oposición. Ya no nos importa ni siquiera eso. Supongamos que alguien así llega al poder y que no es de tu veña política y que muy admisiblemente tú pensarías que podrías terminar en la cárcel por expresar una idea contraria a ese régimen. ¿De acuerdo? Bueno, supongamos también que pasa cualquier otra cosa y los tuyos ganan o subvierten ese régimen totalitario y se hacen del poder. ¿Cuál es la única motivación que tendrían los tuyos para no destruir a los que anteriormente habían destruido a los tuyos? ¿Me explico? ¿Qué motivación quedaría para hacer política después de que has aceptado criminalizar las ideas políticas de tu oponente? Y esto es como terminan cayendo naciones, imperios, ciudades, polis, y uno puede ir atrás y encontrar muchos ejemplos y más atrás y encontrar otros ejemplos. Esto es lo que termina con países enteros, con sociedades, con civilizaciones. La idea de que el régimen que las personas se han dado para poder dirimir los conflictos sociales ya no tiene ninguna importancia, porque la única cuestión que prevalece en función a los intereses del grupo es la idea de conservar el poder. Y creo que esta decisión de querer meter a la cárcel a Trump no solo deja bien en claro en dónde estamos, la manera en la que los expertos en la democracia han querido llevarla en el mundo entero, no solo en Estados Unidos, por una parte, y luego también me deja claro que ya no hay vuelta de hoja. Estados Unidos está la gente que dirige a los Estados Unidos han puesto a su país en un
en una posición de no retorno. Y con esto me refiero a que lo que sea que suceda finalmente, ya sea de que Trump termine en la cárcel o no termine en la cárcel, va a terminar sucediendo algo completamente inusitado. Algunas personas por ahí en Estados Unidos, algunos analistas han sugerido la posibilidad de que esto termine en una segunda guerra civil americana, porque Estados Unidos ya ha tenido una guerra civil en mediados del siglo XIX. Esta supuesta idea de que podría haber un segundo conflicto civil en Estados Unidos, la verdad es que no sabría decir si es completamente cierta, de que inevitablemente están yendo a eso, o simplemente es algo muy similar a eso, que no sabemos cómo es, porque conflictos de esta naturaleza en los Estados Unidos, que es un país muy singular en muchas cuestiones, y sobre todo tomando en consideración los delirios de la época, uno no sabría exactamente qué significaría eso. Algunos otros sugieren que esto finalmente tendría la consecuencia de que no existiría la democracia en Estados Unidos. ¿Y qué me refiero con eso? Habría una pantomima de democracia como los países bananeros, como por ejemplo Venezuela, en donde sabemos que la elección la coopta el gobierno, la hace el gobierno, todas las instituciones se pliegan para que el gobierno siga siendo el que está, los comunistas de Nicolás Maduro, y que exista una especie de régimen de excepción que aprisionaría o que perseguiría ya ideológicamente abiertamente a las personas que se resistieran. Aquí el problema de esta lógica es que en Estados Unidos eso es imposible, por una cuestión fundamental. En Estados Unidos la aportación de armas es completamente libre. Existe la segunda enmienda y, de ser esto cierto, sería la manera más eficaz de comenzar ese escenario A de una guerra abiertamente civil. Es casi imposible pensar que en Estados Unidos pudiera suceder eso. Aunque viendo la estupidez, aunque notando las pretensiones totalitarias del régimen, no lo dudaría de que fueran esas sus intenciones. Sobre todo considerando que me da la impresión de que ya no tienen ninguna especie de la intención de ocultar sus verdaderas motivaciones, o de fingir o pretender fingir que les interesa tener una especie de negociación con esa parte de la sociedad americana que simplemente se ha convertido o que la han convertido en anti-establishment o anti-estado o anti-clase política. Y en última instancia, no quiero alargar demasiado esto porque además hay otra cuestión que todavía me gusta más hablar, que es la cuestión cultural, y que en el próximo capítulo vamos a hablar de canciones que han iniciado o que han acompañado movimientos políticos revolucionarios, y que se ha estrenado una canción en estas semanas que creo que perfectamente entra en esa categoría. Pero para no alargar el análisis y continuar hablando de esto a lo mejor en la siguiente semana, y me gustaría obviamente como siempre escuchar qué es lo que piensan al respecto, si piensan que esto inevitablemente va a acabar con la democracia americana, con la hegemonía del dólar, porque recordemos que mucha de la influencia estadounidense se debe gracias a la preponderancia del sistema monetario estadounidense, que pone por encima de todo lo demás la hegemonía del dólar y su conexión con la protección, con las transacciones de petróleo y de todos los depósitos bancarios a la vista están hechos en depósitos en dólares, y como muchísimos países se quieren salir de este sistema,
por buenas razones además. Y cómo todo esto parece ser una gran narrativa que no deja ninguna duda, o que no es ninguna duda, pero mejor dicho, no deja, ¿cómo se podría decir? No sugiere fuertemente que Estados Unidos está al borde del colapso, no solo político, social, económico. Todo parece ser que se alinea a esa dirección. Y es algo que en lo personal a mí no me gusta ver, porque creo que incluso cuando es un país que ha ejercido muchísimas cosas muy muy malas en el mundo, sobre todo con sus intervenciones militares en países de Medio Oriente y en países de Hispanoamérica. No olvidemos que muchísimos de los conflictos políticos que han enraizado muchísimo más fuerte a la izquierda, a la podredumbre de la izquierda latinoamericana, es precisamente porque efectivamente el Estado americano muchas veces se infiltró en procesos electorales, en procesos políticos, y quiso reventar estos movimientos y los terminó enraizando. Y por eso existe Cuba, y por eso existe Venezuela, y por eso existe toda esta ralea de comunistas vocacionales en nuestros países de Hispanoamérica, que finalmente nos tienen sumidos en la pobreza y muchas otras cosas más. Entonces, para no alargar esto, a mí no me gusta en lo absoluto que Estados Unidos pierda esa influencia positiva que tenía en la cultura de promover las ideas de la libertad, de sobre todo todas esas cosas que tiene la sociedad americana, que no son precisamente, no lo sé, Hollywood o Disney, todas estas cosas prefabricadas, pero que sí transpiran muchas veces a través de sus películas, etcétera, que es la idea, no sé, de fortalecer el individuo y de las instancias de comunidad, y la importancia, por ejemplo, de donar a la caridad. Estados Unidos es uno de los países que más ha donado históricamente a países empobrecidos. Es la sociedad americana, no el gobierno americano. Hay que hacer siempre la distinción, ¿no? Que una sociedad no es su gobierno. Es algo que estoy completamente convencido. Una sociedad no es su gobierno. Pero también es cierto que el gobierno que tenemos es una expresión de nuestra sociedad. Y si eso es cierto, entonces habría que ver el gobierno que tienen los Estados Unidos al día de hoy. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Pues ni más ni menos que una persona que se extravía ahí en su domicilio, que es la Casa Blanca, no sabe dónde están las puertas. Es dramático ver una persona con demencia senil como Joe Biden tratar de ejercer ni más ni menos que el puesto más importante de la política en el mundo, que es la presidencia de los Estados Unidos. Es la más influyente, es el puesto más influyente en el orbe. Y sin embargo, la persona que lo ocupa es una persona que no está al 100% de sus facultades mentales, y que parece ser que lo están obligando a seguir este proceso de decadencia, para que las personas que lo manipulan sigan promoviendo un régimen totalitario en el que los enemigos del gobierno o los adversarios del gobierno no tienen ninguna especie de cabida en el espectro cultural, y por lo tanto hay que reprimirlos absolutamente. Y es así como se tienen movimientos extremos. Es así como se conciben. Tratar de mitigar absolutamente las ideas nunca va a ser una forma de solucionar nada en el mundo. Incluso, insisto, no importa si eres de izquierda, de derecha, de centro. No importa si eres radical ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda, porque se puede ser radical de centro, pero no importa nada de esto cuando el régimen al que tú apoyas simplemente y le aplaudes esto, es que lo que quieres es que simplemente el otro no exista.
porque estás tan absolutamente convencido de que tus ideas son superiores, de que la supervivencia del otro lo único que implica es que tus ideas van a se van a propagar en la sociedad y de que vamos a vivir en una especie de paraíso. No funciona de esa forma. Nunca ha funcionado y lo que nos dicen las experiencias de dictaduras que han caído es que sirven para exactamente lo contrario. Entonces, creo que ya... entonces lo que creo es que con esta movida judicial en contra de Donald Trump estamos a un paso de saber aventarnos al agua y saber si está fría o está caliente, pero que esto lo vamos a saber en los próximos días. Y sin absolutamente nada más que agregar, les recuerdo y como siempre les pido que respalden a Esclavitud, que nos sigan en las redes sociales, que estén pendientes, de que activen las notificaciones, de que nos den algún like, que dejen los comentarios de lo que piensan al respecto del tema, porque hemos sido completamente fulminados por lo menos en Meta, que es donde habíamos acumulado más seguidores. En Meta nos han fulminado incluso cuando tenemos muchísimas reproducciones, shares, interacción, etcétera. Simplemente no crecemos, muy probablemente porque hayamos sido oscurecidos o shadow baneados en Meta en específico, y por el resto en las otras redes sociales pues no, pero incluso cuando tratamos de promover muchísimo el contenido largo, que es donde yo hago este podcast, es más complicado la retención, simplemente porque pues hay pocas personas, el 1% del 1% de la población que está dispuesto a escuchar ampliamente la exposición de las ideas que se dicen en podcast. En fin, por favor, si estás escuchando esto, si lo estás viendo en YouTube, por favor suscríbete, déjanos un like. También recuerda que puedes hacer exactamente lo mismo en plataformas de audio. Puedes suscribirte, puedes dejar un like y puedes dejar una reseña. Todos esos factores es lo más importante. Eso es lo más importante para que podamos seguir creando este contenido. Y si verdaderamente eres fan del podcast, como siempre, te pido que la divulgues y que trabajemos juntos. En el primer enlace de la descripción está ahí la información para que, en caso dado de que requieras alguno de nuestros servicios, pues insisto, Esclavitud es además una agencia de creación de contenido, de marketing digital, y que eso nos ayuda simplemente para crear más de este contenido, y que la idea es que en algún momento no tengamos que depender de eso, pero de que por el momento eso es indispensable, ¿no? Nuestra agencia es la manera más fácil de poder financiar a Esclavitud, que es el contenido que ustedes ven y reven en iba a decir en Estados Unidos, pero más allá de los Estados Unidos, en todos los países en donde nos siguen. Y bueno, en fin, sin absolutamente nada más que decir, esto fue Esclavitud.